Casi todo el estado brasileño de Río Grande do Sul quedó bajo el agua. Ha llovido tanto desde finales de abril que el lago Guaíba superó sus niveles históricos y los 68 kilómetros que existen de diques y muros de contención para rodear a la capital, Porto Alegre, fueron insuficientes. El agua sobrepasó y el resultado fue la peor inundación de la que se tenga registro en este estado de Brasil, con más de 2 millones de personas afectadas y cerca de 450 de los 500 municipios inundados. Rodrigo Sedano nos hace un repaso de esta tragedia ambiental. Sigue aumentando el nivel del agua del río Guaíba y va para récord, pues se espera que alcance los 5,40 metros sobre su medición normal. Estas imágenes son de Canoas, una localidad a 20 kilómetros de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul. Allí aprovechan para rescatar enseres antes de ese nuevo pico de inundación. O que estaba en la casa de mi pai, ahora que sobró, das coisinhas. Fuimos a recoger lo que quedaba en casa de mi padre. Tal como está el pronóstico ahora, mejor tomar lo que queda para no perderlo todo, porque ya perdimos mucho. Perder todo, ¿no? Ya perdemos mucho. Otros vuelven también en busca de sus animales. Fuimos a rescatar a los gatos porque estuvieron allí durante 6 días sin comer. Fuimos allí, estaban hambrientos, les dimos comida y los trajimos con nosotros. Autoridades y equipos de rescate se empeñan en minimizar los daños entre las más de 500.000 personas que han debido dejar sus hogares. Este martes llegó una buena noticia por parte de la expresidenta Dilma Rousseff, ahora presidenta del nuevo Banco de Desarrollo. El Banco de los BRICS tiene un compromiso. El Banco de los BRICS tiene un compromiso y va a actuar en la reconstrucción y la recuperación de la infraestructura del Estado. Queremos ayudar a las personas a reconstruir sus vidas. Vamos a destinar de la manera más rápida posible recursos para el Estado. Serán 1.115 millones de dólares. 1.115 millones de dólares. Por el momento, este martes, el gobierno confirmó que Río Grande do Sul queda exento del pago de deuda estatal por los próximos 36 meses. Las lluvias del sureste de Brasil fueron tan fuertes que también aumentaron el caudal del río Uruguay. Y en el país vecino también hubo inundaciones en 9 departamentos, lo que provocó más de 3.300 desplazados allí. Los expertos coinciden en que esta cantidad de lluvia fue extraordinaria, pero hay diferencias sobre si se podía evitar o no una tragedia así. ¿Era entonces una catástrofe anunciada por la crisis climática? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Para eso nos acompaña desde la ciudad gaucha de Pelotas, en Río Grande do Sul, Antonio Soler, abogado ambientalista y miembro del Consejo Nacional del Medio Ambiente y también de la ONG Centro de Educación Ambiental. Y en Montevideo se conecta con nosotros Eduardo Gudinas, biólogo especializado en problemáticas medioambientales, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Gracias a los dos por acompañarnos y antes de comenzar este análisis aquí en France 24, les recuerdo que ustedes hacen parte de este programa. Leemos sus comentarios con el hashtag #eldebatef24 y mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Este y todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube y también en su plataforma de podcast favorita. Antonio Soler, comienzo con usted. Bienvenido al debate de France 24. Primero cuéntenos qué es lo que está ocurriendo en Pelotas, donde usted está en este momento. Gracias por la invitación. Acá en Pelotas, tengo que advertir que hablo un portuñol. Adelante, no se preocupe. En Pelotas tenemos la parte que se termina la Laguna de los Patos, donde se encuentra con el Océano Atlántico, bien cerca de Uruguay. Entonces, toda la agua que se quedó en el norte del estado del Río Grande del Sur tiene que salir por acá, Pelotas de Río Grande. Entonces, além de las lluvias que tenemos acá, también recibimos las aguas que vienen desciendo de la laguna del Patos. Esto está haciendo con que el nivel del cuerpos hídricos, de los ríos, de las lagoas, de los lagos, de acá de región, empiece a subir. La verdad, ya subieron mucho. Esto tiene hecho con que las personas que están con su habitación acerca de essas áreas à beira de corpos hídricos, que acá em Brasil a legislação ambiental denomina de
áreas de preservación permanente, las personas tengan que salir de sus casas, de sus moradas, para buscar una área más segura. La región de Pelotas, Rio Grande, así como la región de Guaíba, Porto Alegre, Canoas, que fue mostrado ahí anteriormente, es una región que naturalmente tiene muchas zonas húmedas, muchos humedales, que aquí llamamos de bañados. Essas áreas, lamentavelmente, vêm sendo destruídas, vêm sendo ocupadas na área rural por atividades agrícolas e na área urbana por ampliação da cidade. Então, há sim efeito, fenômeno natural, que são as chuvas, as lluvias, né? E outros fenômenos naturais que são normais neste modelo climático de acá, pero há incremento muito fora do controle, muito amplo, muito extremo, provocado por atividades humanas que levam a fenômenos dramáticos, lamentáveis e previsíveis, que podem ser evitados seus efeitos em grande parte se houvesse uma política pública de enfrentamento, de preparação, de prevenção contra as mudanças climáticas, pero lamentavelmente há tipo de negação, que acá hablamos de negacionismo, com relação a tais fenômenos, e então se parece que é como a ciência tem dito acá, uma potencialização do natural, levando a situações lamentavelmente dramáticas como essas, passando por ausência de políticas públicas. Usted se adelanta un poco a esta discusión diciendo que si hubiese políticas públicas para prevenir los efectos de la crisis climática, esto se pudiera haber evitado. Eduardo Gudinas, le doy la bienvenida también a usted aquí en el debate. Cuéntenos qué está pasando en esos 9 departamentos de los 19 que tiene Uruguay. Bueno, la situación es similar a la del sur de Brasil, sea por la cuenca del río Uruguay, como nuestro lago, que está conectado con el lago de los Patos. Para el que nos está viendo, les recuerdo que esos dos grandes cuerpos de agua están entre los lagos de América del Sur. Están rebosantes de agua y por lo tanto se inundan los márgenes. Entonces, la situación es la llegada de esa agua desde Brasil. Y quiero preguntarle qué tan común es, Eduardo, que este lago de los Patos alcance los niveles de inundación que hemos visto en las últimas semanas. No, no es común. El lago de los Patos, por su volumen, tiene otra dinámica, que puede haber inundaciones producidas por el viento que llega del Océano Atlántico, dada su enorme superficie. Entonces, yo creo que habría que distinguir, por un lado, dinámicas regulares que han acontecido, por ejemplo, el proceso del viento, lluvias extraordinarias que suceden tanto. Por otro lado, lo que ha sucedido en Río Grande do Sul es un evento de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque se han conjugado circunstancias inusuales. Por un lado, la llegada de enormes volúmenes de vapor de agua, de energía que vienen desde la Amazonía hacia el sur de Brasil y hacia Uruguay, los llamados ríos voladores, en el evento de que esos grandes aportes quedaron atrapados en el sur de Brasil, comenzó a llover y en algunas regiones del Río Grande do Sul llovió lo que caía en 4, 5 o 6 meses. Dicho esto, también para los que nos ven, es por lo menos desde hace el gobierno de Brasil sabía que esto podía ocurrir. Y dando un paso más, en la introducción a este programa, ustedes mostraban un mensaje de Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Durante su administración, el Ministerio de Planificación
tenía un estudio de riesgos ambientales por el cambio climático que predecía hechos de este tipo, hace ya años atrás. Por lo tanto, lo que sucede es que no puede decirse que sea algo que sea por sorpresa, pero sí deja en evidencia que los gestores públicos, el Estado, la política en general, sigue teniendo enormes dificultades para escuchar a la ciencia, para entender el cambio climático y para comprender que es un efecto probabilístico. Tal vez este año no pasaba nada, pero podría suceder el año siguiente. Y en medio de esas probabilidades que ya se veían venir, además de las advertencias que ha habido años atrás y que analizaremos en minutos, Antonio, quiero preguntarle qué tanto se esperaba una inundación así en Río Grande do Sul, porque recordemos que hubo intensas lluvias en septiembre y en noviembre del 2023. Incluso en noviembre de 2023 casi se supera el nivel histórico del lago Guaíba, que el nivel histórico se había marcado en 1941. En noviembre de 2023 no pasó, pero ahora en mayo de 2024 sí se superó ese nivel. ¿Se veían entonces venir estas inundaciones con lo que pasó en 2023? Sí, la posibilidad de que acontecesse situación como esta estaban previstas, estaban demostradas en una serie de estudios científicos y también en diversos alertas del movimiento ecológico aquí de Brasil y de la región de Rio Grande do Sur. Pero Brasil ha pasado por un gobierno que se terminó hace poco tiempo, que tenía una política clara de negar el cambio climático, de negar el efecto invernadero. Y tenía toda una estructura de políticas voltadas para negar, impedir que cualquier medida pública neste sentido fosse hecha. Había un ministro brasileño de Medio Ambiente que en cuanto las personas morían de COVID, habló públicamente en una grabación de audio y video que tenía que pasar la boiada, quería hablar no sentido de que en cuanto hay una distracción colectiva sobre la COVID, que se aproveitase el momento para acabar con la legislación ambiental en Brasil y cualquier política de protección ambiental, que na verdade protegiendo el medio ambiente estamos protegiendo las personas. Entonces esta política antiambiental del gobierno federal que se findó con la elección de Lula teve repercusión pelo Brasil todo, inclusive el Rio Grande do Sur, que su gobierno promoveu un mayor retroceso legislativo ambiental, que fue destruir el Código Ambiental del Estado del Rio Grande do Sul cuando cambió de una forma desprotectiva contra la protección ambiental y también de las personas, como hablo, 500 artículos, casi 500 artículos del Código Estadual de Medio Ambiente y del Código Florestal del Rio Grande do Sur. Y esto también se sucede en las municipalidades, las intendencias, los municipios del Rio Grande do Sur, que siguieron esta política negacionista, esa política antiambiental del gobierno Bolsonaro, y su ápice fue a 2, 3 años atrás, cuando entonces se promovieron estas acciones de negar. Há una negación más abierta, más clara, que es el gobierno Bolsonaro hacía esto y ainda hace los seguidores del Bolsonaro hasta hoy, con muchas fake news, muchas mentiras espalhadas pela internet, dificultando a acción del gobierno y del poder público en este momento dramático. Esto teve una repercusión en el Rio Grande do Sul. Y hay un proceso entonces de años de ataque a la legislación ambiental que culminó, que llegó a su ápice con el gobierno Bolsonaro, que promovió entonces
criou o momento político adequado, condições políticas para que se atacasse a legislação ambiental. Recentemente, pouco antes da tragédia do Rio Grande do Sul, o governador do estado sancionou, promulgou uma lei que novamente desprotegia as áreas de preservação permanente, argumentando que havia necessidade de criar reservatórios de água para combater a seca, né, numa total falta de base científica, numa total falta de acompanhamento do que acontece com o clima no mundo e acá. Sim. Então, claro, era previsível, mas não há como nós sabermos quando irá acontecer, nem com qual intensidade, porque os modelos matemáticos que a ciência produz, ainda que sejam muito importantes para salvar vidas e proteger os ambientes, os biomas, não são precisos ao ponto de termos com certezas quando vai acontecer o desastre e com qual intensidade, mas sabemos que se não fazermos nada para mudar esta ideia negacionista, esta política de retrocesso ambiental, temos outras situações como essas acá, em Uruguai, em Colômbia, e por isso precisamos fazer uma mudança muito drástica na forma como se faz a gestão ambiental e como também se toca a economia, se produz a economia em Brasil y no mundo todo. Antonio, aprovecho que usted mencionó precisamente lo que pasó con el Código Ambiental de Río Grande do Sul, porque en 2019, tal como usted lo mencionó, el gobernador Eduardo Leite, que sigue siendo el gobernador actual, promovió una modificación o eliminación de 480 artículos de ese código. Y ahora, en medio de las inundaciones del estado, esto ha vuelto sobre la mesa de discusión y están recordando de nuevo esa eliminación de esos artículos. Usted hablaba de que estos artículos eliminados protegían una gran parte de las áreas del estado. ¿Cómo esta modificación del Código Ambiental impacta en lo que estamos viendo ahora? ¿Tiene una conexión directa o, como dice el gobernador, lo que se hizo fue para promover el desarrollo sostenible de la economía del estado brasileño? No, nosotros acá del Centro de Estudios Ambientales y todas las ONGs y la parte científica que estuda, que pesquisa la legislación ambiental y las mudanças climáticas, entendemos que não procede esta afirmação do governador. Não houve alterações para juntar a economia com a proteção ambiental. Houve alterações para submeter o interesse do agronegócio e da especulação imobiliária com submeter a proteção ambiental, a proteção do meio ambiente ao interesse do agronegócio e da especulação imobiliária. Por exemplo, se criou uma figura inconstitucional, não foi ainda julgado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, mas há processo sobre este tema, sobre o Código Estadual de Meio Ambiente de Rio Grande do Sul, no Supremo Tribunal Federal, né, com relação à inconstitucionalidade de tais retrocessos. Por exemplo, se criou o autolicenciamento ambiental, quando aquele que vai realizar uma obra, uma atividade, o poluidor que vai realizar uma obra ou atividade, ele mesmo, através de formulário na internet, preenche este formulário, aperta botão e sai imediatamente com sua licença ambiental. Não há papel fiscalizador preventivo de controle ambiental do Estado neste processo. Então, isso permite que há afrouxamento do cuidado ambiental, né? Isso é apenas exemplo. Temos quase 500, como falaste, né? Nesse sentido, há uma política de submeter o meio ambiente aos interesses
do agronegócio e da especulação imobiliária. Portanto, Antônio. não há nada a ver, não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável. Não foi isto que as alterações promoveram, e sim promoveram a desproteção do meio ambiente. E a vulnerabilidade ambiental é a vulnerabilidade das pessoas, é a vulnerabilidade social que nós estamos vendo agora, concretamente. Antonio. Não é... Sí. Lo interrumpo para darle paso a Eduardo precisamente con este punto que usted estaba mencionando. Usted afirma que las administraciones en Brasil y las administraciones estatales de Río Grande do Sul dejaron desprotegido el medio ambiente para darle prioridad a la industria agrícola y también a la especulación inmobiliaria, y que esto produjo lo que estamos viendo hoy en el Estado. Eduardo, ¿coincide usted con ese punto y algo similar podría estar pasando en Uruguay? Sí, la asociación es correcta. Me parece importante llamar la atención, pensando también en la audiencia del programa, que dentro de esas 500 medidas de desmontaje de normativa ambiental estadual dentro del Estado, se creó esa figura de autopermiso ambiental. ¿Por qué esto es importante? Porque es un caso extremo de la llamada flexibilización ambiental, que es, por ejemplo, lo que está en discusión en este momento en Perú. Ha estado en debate y ha habido mucha presión en el mismo sentido, por ejemplo, en Colombia, bajo la administración Duque, y en varios países se intenta aflojar, reducir o debilitar las exigencias de evaluación del impacto ambiental, argumentando que son trabas a la inversión a los emprendimientos. Entonces, ¿qué ha sucedido en Río Grande do Sul? Ha tenido consecutivas en algunos empresarios que actúan como esponjas, como barreras, que enlentecen el avance de las aguas. Hay un desorden de ordenamiento territorial porque al norte de la ciudad de Porto Alegre, las cuencas involucradas del Yacuí, el Guaíba y el Tacuarí están encajonadas en valles angostos. Por lo tanto, en esas zonas, ahora sin bosques, sin humedales, el agua rápidamente baja hacia esos valles, y en estas lluvias torrenciales, esas lluvias producen las inundaciones de las ciudades. Entonces ahí también hay un problema de ordenamiento territorial y de zonificación del espacio y control del crecimiento urbano. Ahora, esto se suma... Sí, adelante. Pregúnteme. Esto se suma, nos decía. No, esto se suma a los eventos originados del cambio climático, pero quiero subrayar, porque por alguna razón misteriosa los medios no lo han tomado, que Brasil en este momento está en un caos ecológico en los dos extremos, porque ustedes tienen el frío y la lluvia en el sur, pero por el otro lado está con el mayor récord de incendios forestales en la Amazonía y el mayor récord en el Pantanal. Aumentaron los incendios en un 1000%, y viene de una extrema sequía en la zona de selva tropical amazónica. Entonces, el país está tironeado, tensionado en todas sus grandes regiones por eventos ecológicos sustantivos, encadenados y asociados, a los cuales se los trata en forma aislada, se pierde de vista la vinculación de uno con el otro, e insisto, la pregunta es, ¿la política puede responder? De hecho, en medio de prensa dentro de Brasil, ustedes verán una discusión es si el gobierno Lula no está en lo que es llamado su momento Katrina, aludiendo a lo que padeció la administración Bush durante el huracán Katrina que asoló Nueva Orleans. Entonces la atención es cómo va a reaccionar la administración de Lula da Silva y sus aliados, pero además cómo va a repensar la gestión ambiental y todas estas cuestiones asociadas.
Antonio, y le traslado esa pregunta que nos plantea Eduardo, porque el presidente Lula da Silva, junto con el gobernador Eduardo Leite, afirmó que esto se iba a tratar como si fuese una guerra y que se necesitaba para el estado Río Grande do Sul algo similar a lo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial en Europa con el Plan Marshall. ¿Usted cree realmente que el gobierno de Lula va a implementar unas medidas que cambien las políticas ambientales y se vaya más a la prevención de la que ustedes tanto hablan? Sí, importante hablar que aquí Antonio, en Rio primero Grande do vamos con Sul, Antonio los y cinco- luego, primero vamos con Antonio y luego vamos con Eduardo. Adelante, Antonio. Ah, sí, gracias. No, importante de hablar que aquí en Rio Grande do Sul estamos con o encontro de los dos biomas brasileños más degradados, que es la Mata Atlântica, que ya se fue 90% de su cobertura original, y el Pampa, que ya se fue 60% de su cobertura original. Son los dos biomas más degradados. Esto tiene algún significado, mas esto no es reciente, esto es un proceso, né, de años, que agora, com o governo Bolsonaro e o governo Leite, chegaram ao ápice, ¿sí? Há medidas que o governo federal já está tomando para combater o momento atual de drama drástico, que são recursos financeiros para as pessoas que foram atingidas, recursos muito milhões para o governo do estado do Rio Grande do Sul, mas tudo isso são medidas emergenciais atuais de salvamento das pessoas, com exército, marinha, aeronáutica, bombeiros, enfim. Há uma grande força do governo federal atuando acá no local para salvar, e também com medidas já financeiras, econômicas, para enfrentar o momento atual. Pero temos que falar de uma proposta de futuro diferente, de médio e longo prazos. Há locais que não são possíveis mais de serem ocupados da forma como eram ocupadas antes e da mesma maneira, que são as áreas de preservação permanente. E isto, o governo federal já sinalizou que há interesse em fazer algo neste sentido, mas há conflito com o governo do estado que não sinalizou mudanças na sua política ambiental. O governo federal recriou o Ministério do Meio Ambiente, colocando o nome Clima, Ministério do Meio Ambiente e Clima, agora com o governo Lula. Há uma demonstração, através da ministra Marina, de uma vontade de fazer planejamento diferente. Marina ha hablado neste sentido, pero há conflito com o governo do estado que não sinaliza, e também já falou que não fará modificação na sua política ambiental. Então, há que ver como isso se dará, né? Especialmente nos próximos dias, né? Nos próximos meses, para que possamos ter uma política ambiental diferente. Pero há esta dificuldade, né, de conflito entre visões de meio ambiente, de política ambiental diferentes no governo federal e no governo de Rio Grande do Sul. Eduardo, muy brevemente, ¿cuál iba a ser su respuesta? Y sobre todo quiero que usted pueda explicarle a nuestra audiencia, ya usted lo mencionó, estas fueron lluvias extraordinarias, es decir, llovió muchísimo más de lo que se esperaba. ¿Cómo entonces una política pública puede ayudar a prevenir que una lluvia así cause los estragos que estamos viendo? ¿Y cree usted que el gobierno de Lula va encaminado a ello o no? Es muy aventurado decirlo, porque la administración puede responder, por ejemplo, en asistir a los más perjudicados, que es muy bueno, puede asistir en dinero para reconstrucción de infraestructura, que también es aprobado, pero si de verdad se debe afrontar esta condición, por ejemplo, hay que discutir dónde se van a reconstruir las viviendas, cómo se van a gestionar las cuencas. Por ahora, sobre esto no hay evidencia de una discusión seria o profunda y que se tomen acciones concretas para ello. Dando un paso más, si estos fenómenos de eventos extremos
de alguna manera están relacionados con el cambio climático, y sí podemos afirmar que el caso de esta lluvia está vinculado con la dinámica climática del sur y por lo tanto con lo que sucede en la Amazonía, una medida urgente para regularizar los flujos de lluvia en la cuenca del Río de la Plata hacia el sur es controlar la deforestación en la Amazonía. ¿El gobierno Lula lo intenta? Sí. ¿Lo hace con más intensidad que el gobierno Bolsonaro anterior? También eso es correcto, pero sigue siendo insuficiente. Dando un paso más, también resulta paradojal que se lamenten las consecuencias del cambio climático y los mismos gobiernos promuevan la explotación de petróleo, como intenta la administración Lula da Silva, presionando para la exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas sobre el Océano Atlántico. Entonces, aquí estamos en una situación que requiere una política pensada de otro modo, con otros ritmos y otras escalas. Porque si no va a ser seguir explotando petróleo, que va a aumentar un cambio climático que me va a inundar una parte del país en un futuro cercano. Además, quiero preguntarle a Antonio por algo mucho más puntual, y es que Porto Alegre y gran parte de Río Grande do Sul está protegido por una serie de diques y de contenedores precisamente para evitar estas inundaciones cuando sube el río Guaíba y cuando suben las demás cuencas. Y se suponía que el muro Mauá puede aguantar hasta un nivel por 6 metros por encima de lo normal. Vimos entonces que el Guaíba subió 5,3 metros y aún así se inundó. Muchos hablan de que las infraestructuras no tenían un mantenimiento adecuado. ¿Qué es lo que está pasando allí, Antonio? Sí, hay una comprensión y la situación material está demonstrando esto, que no hubo en los últimos años inversiones, cuidados con el sistema de combate a las enchentes, y muchas de las bombas que deberían ter sido usadas para retirar a agua de dentro de la ciudad de Porto Alegre después del muro da Mauá no funcionaron. Entonces, hay una clara falla, una falta de cuidado con el sistema de protección, porque ahí ya es el final, es un momento dramático, un momento do caos. Mas é importante também, né? Precisamos ter um sistema que caso aconteça esse tipo de situação, funcione. E, lamentavelmente, políticas públicas desmontaram uma série de estruturas governamentais que poderiam planejar, enfrentar, se antecipar a esse tipo de situação, e também deixaram de colocar inversões para manter o sistema preparado para quando houvesse necessidade que fosse acionado e funcionasse. Então, há uma clara negacionismo dissimulado, um negacionismo escondido que não cuida das medidas, né, necessárias para enfrentar o momento da crise. Não houve cuidado para que tivesse pronto, funcionando, listo, um sistema capaz de diminuir, pelo menos diminuir os efeitos deste momento dramático que vive o Rio Grande do Sul e otras áreas de Brasil. Y Antonio, para concluir, en Brasil hemos visto catástrofe tras catástrofe ambiental. En 2011 fue las peores inundaciones que se han visto en el país en la historia reciente, con Río de Janeiro con casi 1.000 muertos, luego Petrópolis en 2022, luego Río Grande do Sul en 2023 y ahora de nuevo Río Grande do Sul. Le quiero preguntar entonces, ¿se pueden prevenir estas catástrofes y están ligadas o no con la crisis climática? Muy brevemente, Antonio. Sí, sí podemos. Hay una mudanza global del clima que es difícil reverter, pero podemos disminuir los efectos, podemos prevenir parte, ¿no? Y tenemos menos muerte, menos destrucción ambiental, menos sufrimiento. Es posible disminuir, pero hay que tener políticas
públicas que no neguen más las mudanzas climáticas y que sean democráticas y con inversiones adecuadas. Eduardo, brevemente, ¿tiene que ver o no lo que estamos viendo con la crisis climática y cómo se podría prevenir? En menos de un minuto, por favor. No, uno no puede tener certeza de ello porque hay muchas circunstancias y factores que inciden en esto. Lo que sí predice el cambio climático es que va a aumentar la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Eso sí podemos decir. Afirmado esto, aclarado, lo que sí puede decirse es que por ahora la política convencional, la gestión estatal convencional sigue sin entender estas cuestiones y por lo tanto reacciona ante el desastre, pero no tiene una gestión proactiva para lidiar con un futuro que los evite. Antonio Soler y Eduardo Gudinas, gracias por estar en el debate y explicarnos la importancia de la prevención, además de la reacción ante los desastres. Ustedes sigan conectados con France 24 y un especial agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera.